El amanecer del 13 de agosto del año 1944 cayó sobre una aldea polaca inmóvil, cuando un grupo de exploradores soviéticos avanzó con cautela entre casas silenciosas y huertos abandonados. Allí, en medio del camino principal, se alzaba una masa de acero que imponía respeto incluso apagada. Un tigre real detenido en absoluta quietud, con sus casi 70 toneladas de blindaje convertidas en un monumento metálico sin vida. No se escuchaba el rugido del motor, ni el chirrido de la torre, ni siquiera un murmullo dentro del casco. Solo el silencio. Cuando los soldados del Ejército Rojo treparon al coloso y abrieron las escotillas, lo que encontraron desafió cualquier expectativa. Depósitos llenos, munición completa, sistemas operativos. La tripulación había huido sin pelear, abandonando lo que debía ser la joya de la ingeniería militar alemana. La máquina que Adolf Hitler consideraba su último salvavidas en una guerra que se inclinaba inexorablemente hacia el desastre. ¿Cómo era posible que el tan esperado tigre real, presentado como el verdugo absoluto de cualquier blindado enemigo, terminara así? Para responder había que retroceder 2 años en el tiempo, a un periodo en que la confianza del Tercer Reich aún parecía inquebrantable. En agosto del año 1942, mientras el ejército alemán avanzaba hacia el Cáucaso y cercaba Stalingrado, el alto mando decidió apostar por un concepto radical. Un tanque pesado diseñado no alrededor de un chasis, sino alrededor de un cañón. El arma elegida era una pieza de 88 milímetros con un tubo de 71 calibres de longitud, capaz de perforar cualquier blindaje aliado antes de que su objetivo pudiera responder. En un gesto poco común en la historia del armamento, la orden fue clara. El tanque sería construido para el cañón, y no al revés. Aquel planteamiento desencadenó una competición feroz entre 2 titanes de la industria alemana. Por un lado, Ferdinand Porsche, amigo personal del Führer, famoso por su genio y su falta absoluta de moderación presupuestaria. Por otro, la firma Henschel, dirigida por el meticuloso ingeniero Erwin Aders, apodado el padre del tigre, por su papel en el desarrollo del primer Tiger. Porsche presentó un abanico de propuestas deslumbrantes: motores eléctricos, transmisiones híbridas, configuraciones con torres frontales y traseras, sistemas experimentales que rozaban lo visionario y lo impracticable al mismo tiempo. Su error fatal fue su arrogancia. Convencido de que ganaría el contrato, ordenó fabricar 50 torres antes incluso de conocer el veredicto del alto mando. Mientras tanto, Aders optó por la estrategia contraria: sobriedad absoluta, máxima compatibilidad con la producción existente y ninguna extravagancia técnica. Su propuesta aprovechaba elementos de la Pantera, incluyendo la característica inclinación de los blindajes, lo que aumentaba la protección sin añadir toneladas innecesarias. El motor elegido, un Maybach de 700 caballos de potencia, ya estaba dominado por la industria. La suspensión, con rodillos entrelazados en un complejo patrón alterno, favorecía la estabilidad y reducía el desgaste en terreno irregular. En enero del año 1943, Hitler examinó el prototipo de Henschel y quedó satisfecho. A finales del mismo año, 3 modelos preserie estaban listos. Henschel había ganado la batalla, o casi. Porque el Führer, decidido a no contrariar a su viejo amigo Porsche, ordenó instalar las 50 torres ya construidas sobre los chasis de Henschel. Aquella decisión daría lugar a los primeros tigres reales híbridos, máquinas potentes pero marcadas por un defecto letal. La torre Porsche, con su elegante curvatura frontal, tenía un problema devastador. Los proyectiles que impactaban la parte inferior del mantelete tendían a rebotar hacia la cubierta del casco, donde el blindaje era mucho más delgado. Ese ricochet invertido podía destruir el tanque sin que el enemigo perforara directamente su blindaje. Así nacía el Tigre Real, la obra maestra que debía cambiar la guerra, pero que pronto demostraría que incluso un gigante puede caer si sus cimientos están mal elegidos. A comienzos del año 1944, el Tigre Real entró finalmente en producción. Sobre el papel, debía convertirse en el arma decisiva del Tercer Reich.
El alto mando soñaba con fabricar más de 1.200 máquinas, a un ritmo de más de 100 tanques mensuales. Pero la guerra moderna rara vez concede lo que las oficinas de planificación desean. La realidad derribó aquellos sueños con una violencia que ni siquiera los más pesimistas habían anticipado. El 20 de octubre del año 1943, apenas 3 días después de que los mandos alemanes presentaran con orgullo los primeros ejemplares del Tigre Real, una tormenta de acero cayó sobre la ciudad de Kassel. Más de 500 bombarderos aliados arrasaron la región industrial donde se encontraban las instalaciones de Henschel, único productor del nuevo tanque pesado. El fuego devoró los hangares durante 7 días completos. Miles de civiles y soldados hospitalizados murieron bajo las llamas. Cientos de talleres quedaron reducidos a escombros, y con ellos la capacidad alemana de fabricar el tanque que debía salvar la guerra. Los meses siguientes fueron un ejercicio de improvisación desesperada. La producción, que debía alcanzar los más de 100 ejemplares mensuales, apenas superaba unas pocas decenas. Cada Tigre Real tardaba más de 2 semanas en completarse, y la línea de montaje rara vez albergaba más de 10 vehículos a la vez. La calidad también se desplomó. Sin cromo, sin níquel y sin molibdeno, metales esenciales que el Reich ya no podía obtener, el acero alemán perdía elasticidad y se volvía quebradizo. Era una maldición invisible. Incluso cuando un proyectil enemigo no perforaba el blindaje, trozos afilados se desprendían del interior y despedazaban la cabina. No era el único problema. La pasta antimagnética Cimerit, que debía aplicarse para evitar minas imantadas, desapareció de la producción en septiembre del año 1944. Oficialmente se anunció que podía inflamarse bajo fuego enemigo, aunque las pruebas demostraron lo contrario. La verdad era más simple y más trágica. El Reich ya no podía permitirse perder varios días adicionales en secar la mezcla sobre cada tanque. Y aún así, contra toda lógica, el Tigre Real impresionaba a quienes lo veían por primera vez. Con un frontal blindado de más de 15 centímetros inclinados, con sus bordes laterales de más de 8 centímetros, con una torre capaz de albergar el imponente cañón de 88 milímetros de 71 calibres, la máquina parecía invencible. Hasta su silueta transmitía poder, un monstruo bajo, ancho, amenazante. Pero la guerra no se libra en los patios de desfile. Se libra en caminos estrechos, en lodo espeso, en ciudades destruidas y en bosques saturados de humo. Y en esos escenarios, el Tigre Real mostraba una fragilidad que nadie había previsto. El motor Maybach, con poco más de 700 caballos, no podía mover con soltura una masa que rozaba las 70 toneladas. En carretera abierta, el tanque alcanzaba poco más de 30 km por hora. En terreno irregular, la velocidad descendía a cifras humillantes, a veces por debajo de 15 km por hora. Las transmisiones se recalentaban en minutos. Las orugas anchas ofrecían estabilidad, pero el desgaste de los dientes de tracción era tan rápido que cada 70 u 80 kilómetros exigían mantenimiento urgente. Incluso transportar el Tigre Real era un suplicio logístico. Ningún puente estándar europeo soportaba su peso. Para desplazarlo en tren era preciso cambiar las orugas por unas más estrechas procedentes de la Pantera, operación que podía consumir varias horas y requería una coordinación perfecta del equipo. En plena retirada o bajo el fuego, aquel proceso era simplemente imposible. Aún así, los primeros combates parecían confirmar la leyenda del gigante. En julio del año 1944, cerca de Normandía, los Tigres Reales destruyeron una docena de Sherman estadounidenses sin sufrir pérdidas directas. Pero al día siguiente, la operación Goodwood demostró lo que ningún general quería admitir. Ni el blindaje más grueso, ni el cañón más potente pueden resistir un cielo lleno de bombarderos. Más de un Tigre Real quedó aplastado bajo cráteres antes de disparar un solo proyectil. Hitler, sin embargo, siguió creyendo. Siguió repitiendo que el Tigre Real era el arma decisiva, la pieza maestra que frenaría el avance soviético y restauraría la superioridad alemana. Pero el este no se parecía en nada a Normandía. En Polonia, Bielorrusia y Ucrania no había bocage ni pueblos de piedra. Había campos abiertos, barro infinito, colinas bajas
y unidades móviles soviéticas que sabían exactamente cómo obligar a un gigante a caer de rodillas. Y así, mientras los últimos tigres reales salían de la fábrica reabierta a duras penas, el Ejército Rojo se preparaba para recibirlos, con paciencia, con análisis, con un plan. La mañana del 13 de agosto del año 1944 quedó grabada en la memoria de ambos bandos. El 501 Batallón Pesado de Tanques, orgulloso poseedor de los nuevos tigres reales, recibió la orden de avanzar hacia el saliente de Sandomierz. Para el alto mando alemán, aquella ofensiva sería la demostración definitiva de que el coloso de 70 toneladas podía romper cualquier línea soviética. Para los tripulantes, que veían en sus máquinas una mezcla de poder y fragilidad mecánica, era más bien una apuesta temeraria contra un enemigo que se adaptaba con una rapidez inquietante. El terreno polaco no podía haber sido más engañoso. A simple vista, campos abiertos y ondulaciones suaves prometían un avance limpio. Pero cada depresión escondía humedad, cada franja de hierba ocultaba barro seco en la superficie y traicionero por debajo. A medida que los tigres reales se adentraban en el paisaje, la columna comenzaba a estirarse. Las máquinas más nuevas avanzaban con ímpetu, pero aquellas con motores fatigados sufrían para mantener la marcha. La diferencia de potencia entre vehículos teóricamente idénticos se convertía en un problema táctico real. Los comandantes soviéticos, por su parte, no improvisaban. Habían pasado semanas observando la llegada de los tigres reales, estudiando informes de inteligencia y analizando los ángulos en los que el blindaje alemán mostraba vulnerabilidades. Sabían que apuntar al frontal equivalía a malgastar munición. Sabían que el arma alemana tenía un alcance formidable, pero también que su torre giraba lentamente. Y, sobre todo, sabían que cada giro brusco consumía fuerzas valiosísimas del ya sobrecargado motor Maybach. Por eso eligieron el escenario perfecto. Un corredor natural entre dos lomas bajas, suficientemente estrecho para obligar a la columna alemana a avanzar en fila, pero lo bastante amplio para permitir un ataque lateral coordinado. Las unidades soviéticas equipadas con IS-2 se distribuyeron en posiciones escalonadas, ocultas entre troncos, taludes y ruinas agrícolas. La emboscada debía desarrollarse en 3 fases: detener, confundir y aniquilar. El ataque comenzó con un único disparo, un proyectil de 122 milímetros que impactó en el flanco del segundo tanque de la columna. La explosión no destruyó el vehículo, pero sí detuvo su avance. El humo que brotó del impacto sirvió como cortina improvisada, aumentando la confusión. Los tripulantes alemanes intentaron orientar la torre hacia la izquierda, mientras el comandante de la columna gritaba órdenes que se perdían entre el ruido del motor y el eco del impacto. El segundo golpe llegó menos de un minuto después. Esta vez, 2 IS-2 dispararon casi simultáneamente desde posiciones más elevadas. Uno de los proyectiles perforó el lateral de un tigre real que avanzaba en tercera posición. El blindaje arrancado salió despedido hacia el interior del compartimento, convirtiendo fragmentos de acero en cuchillas mortales. El tanque se detuvo en seco, cruzado en el camino, bloqueando parcialmente el avance del resto de la columna. La tercera fase de la emboscada, la más devastadora, se desplegó con precisión quirúrgica. Los tanques soviéticos abrieron fuego desde el flanco derecho, obligando a los alemanes a girar torres y cascos en direcciones opuestas. Cada giro consumía segundos preciosos, y segundos, en aquel corredor, equivalían a vidas. La columna alemana quedó paralizada. Los primeros tanques no podían retroceder, los últimos no podían avanzar, y los centrales estaban siendo castigados por impactos repetidos en los flancos. Algunos tripulantes alemanes, conscientes de que los motores estaban recalentándose y que la transmisión podía fallar en cualquier momento, intentaron maniobras de retirada. Pero el peso del tigre real, sumado al terreno irregular, convertía cada intento de marcha atrás en un ejercicio desesperado. Las orugas resbalaban, los motores protestaban con gemidos metálicos y el humo comenzaba a salir por las rejillas traseras.
Fue entonces cuando ocurrió algo que, años después, seguiría sorprendiendo a los historiadores. Varios tripulantes abandonaron sus tanques intactos. No esperaron a que el vehículo fuera alcanzado. No intentaron continuar la lucha. Simplemente saltaron a tierra y corrieron hacia posiciones alemanas, dejando atrás al que debía ser el invencible Tigre Real. El miedo a quedar atrapados bajo toneladas de acero ardiente pesaba más que cualquier orden del alto mando. Cuando el fuego cesó, el corredor estaba sembrado de colosos inmóviles. Algunos ardían, otros habían quedado clavados en posiciones absurdas. Y uno, el que más tarde se haría famoso, estaba completamente intacto, munición completa, depósitos llenos y mecanismos en perfecto estado. Había sido abandonado sin haber disparado siquiera su primer proyectil. Aquella jornada reveló una verdad incómoda para Alemania. No bastaba con tener el tanque más poderoso del mundo si ese tanque no podía moverse, reaccionar o sobrevivir sin un terreno ideal. Y en el frente oriental, lo ideal era un lujo inexistente. El impacto psicológico de la emboscada de Sandomierz fue inmediato. Para la propaganda alemana, el Tigre Real seguía siendo un símbolo de poder absoluto, pero para los mandos que estudiaban los informes técnicos, aquella exhibición había destrozado una ilusión cuidadosamente construida durante meses. Lo que debía ser un martillo imparable había demostrado ser un gigante incapaz de responder a un enemigo ágil, disciplinado y capaz de explotar cada debilidad mecánica con una precisión inquietante. Los soviéticos, por su parte, no desperdiciaron ni un segundo. Tan pronto como los combates cesaron, ingenieros y especialistas en blindajes se acercaron a los Tigres Reales abandonados, especialmente al célebre ejemplar que sería designado por su número táctico, el 502. Aquel tanque, hallado intacto en una granja polaca, se convirtió en una mina de información. Los técnicos soviéticos lo examinaron con el tipo de atención que un cirujano reserva para un órgano raro. Cada soldadura, cada rueda tensora, cada componente del sistema de transmisión fue analizado con la intención de descifrar cómo una máquina tan imponente podía haber sido derrotada con tanta contundencia. Mientras tanto, el Ejército Rojo elaboraba nuevas tácticas basadas en esas observaciones. El principio fundamental era simple: jamás permitir que el Tigre Real decidiera la distancia del combate. Si se enfrentaba en campo abierto, con espacio para maniobrar y detener al enemigo a varios kilómetros, el cañón alemán de 88 milímetros dominaba el campo de batalla. Pero en cuanto la lucha se trasladaba a bosques, aldeas o colinas, donde los IS-2 podían acercarse a menos de 500 metros, la ventaja alemana se evaporaba como humo. En los días posteriores a la emboscada, el alto mando soviético organizó pruebas balísticas meticulosas con el Tigre Real capturado. La plataforma de tiro del polígono recibió el tanque con honores casi irónicos. Un enemigo formidable que, sin embargo, sería utilizado para validar la superioridad táctica soviética. Se realizaron disparos desde distancias variadas, usando proyectiles de 122 milímetros y de otros calibres pesados. Los resultados fueron contundentes. El frontal resistía admirablemente, pero los flancos cedían con relativa facilidad ante impactos bien colocados. Los ingenieros concluyeron que la clave no era la potencia del armamento enemigo, sino la movilidad del tanque alemán, incapaz de evitar un envolvimiento rápido. Mientras aquellos análisis tenían lugar, en el frente la reputación del Tigre Real se deterioraba con rapidez. Las tripulaciones alemanas, inicialmente entusiasmadas con la idea de pilotar el tanque más poderoso del mundo, pronto descubrieron que su día a día estaba marcado por averías, sobrecalentamientos y un consumo de combustible tan desorbitado que solo podía calificarse de suicida en un ejército que ya sufría escasez generalizada. Para mover el Tigre Real apenas unos kilómetros se requería un volumen de carburante que equivalía al gasto de varios vehículos más ligeros durante jornadas enteras. En la práctica, muchos Tigres Reales quedaban inmovilizados no por acción enemiga, sino por simple falta de suministro. Los oficiales de logística alemanes, desesperados, narraban historias que rozaban lo absurdo.
En una ocasión, para trasladar un único Tigre real a una zona defensiva, fue necesario drenar el combustible de más de 6 Panzer de modelos diversos. En otra, la construcción improvisada de un puente reforzado exigió el trabajo de más de 100 zapadores durante una noche entera, solo para que el coloso pudiera cruzar un arroyo que otros tanques superaban sin esfuerzo. Cada operación en la que participaban Tigres reales se transformaba en un desafío logístico que consumía recursos humanos y materiales que Alemania ya no podía permitirse. Esa falta de movilidad tenía un efecto colateral devastador. Significaba que los Tigres reales dañados rara vez podían ser evacuados. En teoría, cada compañía debía disponer de vehículos de recuperación especializados, pero en la práctica estos no podían arrastrar más de 50 toneladas sin arriesgarse a quedar inutilizados. El Tigre real, con sus casi 70 toneladas, superaba por completo esa capacidad. Por ello, cada vez que un Tigre real sufría una avería menor, un piñón roto, una transmisión recalentada, una rueda dañada, la tripulación se veía obligada a tomar una decisión terrible: reparar bajo fuego enemigo, abandonar el tanque o destruirlo para evitar su captura. En la gran mayoría de los casos, elegir no abandonarlo equivalía a morir. Las unidades soviéticas, conscientes de esta debilidad, comenzaron a dirigir sus ataques no tanto a destruir los tanques, sino a dañarlos lo suficiente como para impedir su avance. Un impacto en la transmisión o en la rueda tensora era casi una sentencia de muerte para el vehículo. No hacía falta perforar el blindaje, bastaba con inmovilizarlo. Una vez detenido, el Tigre real se convertía en un blanco perfecto para artillería, infantería antitanque o incluso para los propios IS-2, que podían acercarse sin miedo a su temible cañón de largo alcance. El mito de la invencibilidad del Tigre real se desmoronaba a un ritmo vertiginoso. Las tripulaciones alemanas comenzaron a solicitar con creciente urgencia manuales de reparación simplificados, repuestos adicionales y vehículos de apoyo que nunca llegaban. Los informes llenos de entusiasmo fueron reemplazados por comunicaciones desesperadas que describían motores ardiendo, cajas de cambios destruidas y situaciones donde tanques completamente funcionales eran abandonados simplemente porque la retirada resultaba mecánicamente imposible. Así, mientras los jefes de propaganda seguían presentando al Tigre real como la cúspide del poder alemán, la verdad en el frente era diametralmente opuesta. El gigante cansado apenas podía mantenerse en pie. A comienzos del año 1945, cuando el Reich se desmoronaba por todos sus frentes, el Tigre real aún seguía apareciendo en los mapas de operaciones, pero ya no como arma ofensiva, sino como fortaleza desesperada que los mandos alemanes colocaban en zonas críticas para frenar, aunque fuera durante unas horas, el avance soviético. Su papel había cambiado por completo, de símbolo de poder a barrera estática. Y paradójicamente, fue precisamente en ese rol donde el tanque demostró su eficacia final. En Prusia Oriental, en los alrededores de Königsberg, los batallones pesados 511 y 505 emplearon sus Tigres reales como nodos de resistencia. Colocados entre ruinas, nidos de ametralladoras y posiciones antitanque, los colosos de acero lograban contener oleadas de blindados soviéticos durante breves pero intensísimos enfrentamientos. En uno de aquellos combates, el 21 de abril, un único Tigre real, apoyado por 2 cañones autopropulsados, logró destruir más de una docena de tanques enemigos antes de quedar inmovilizado por daños en la transmisión. La tripulación se retiró, como tantas otras veces, dejando atrás un vehículo que ya no podía moverse ni sobrevivir. En otros lugares, la escena se repetía con variaciones mínimas. En los bosques cercanos al lago Balaton, durante la ofensiva alemana que pretendía recuperar los pozos petrolíferos húngaros, se perdieron más de una decena de Tigres reales en menos de 2 meses. Algunos quedaron hundidos en el barro, otros fueron incendiados por proyectiles de 122 milímetros. Otros simplemente se averiaron sin posibilidad de reparación.
La guerra mecanizada ya no era compatible con un tanque que exigía caminos perfectos, combustible abundante y una industria capaz de reemplazar piezas pesadas. Nada de eso existía ya. Mientras tanto, en el frente occidental, los últimos ejemplares del Tigre Real fueron arrojados a la batalla de las Ardenas en diciembre del año 1944. Allí, entre bosques helados y carreteras estrechas, las limitaciones del coloso se hicieron evidentes desde el primer día. El consumo de combustible era tan absurdo que varios comandantes se vieron obligados a dejar sus vehículos a un lado de la carretera, no por acción enemiga, sino por el simple hecho de que los depósitos se agotaban en pocas horas. Otros quedaron atrapados en zanjas cubiertas de nieve. La ofensiva, ya destinada al fracaso, se convirtió en una procesión de gigantes inmóviles. Cuando la guerra llegó a Berlín, el Tigre Real era ya un espectro de lo que pretendió ser. Los batallones de las Waffen-SS recibieron órdenes de situar las últimas máquinas en los accesos a la ciudad, donde sirvieron como torres de artillería improvisadas. Desde posiciones semienterradas, disparaban contra los tanques soviéticos que avanzaban por las avenidas destruidas. Pero cada disparo revelaba su posición, y cada vez que intentaban moverse, el motor protestaba con sonidos que recordaban a un animal moribundo. No había repuestos, no había combustible, no había rescate posible. El 2 de mayo del año 1945, en las inmediaciones del puente Spandau, cayó el último de todos. Aquel Tigre Real, sin posibilidad de retirada, se enfrentó a una fuerza soviética abrumadora. Tras varios disparos exitosos, un proyectil de 122 milímetros impactó en su flanco izquierdo, arrancando secciones enteras del blindaje debilitado. El incendio envolvió la torre en cuestión de segundos. La tripulación, atrapada por el colapso de los mecanismos internos, pereció en el interior. Cuando los soviéticos avanzaron, solo encontraron un cascarón calcinado que aún desprendía calor. Así terminó la historia operativa del Tigre Real. No en una victoria decisiva, ni en un duelo legendario, sino como una serie de colosos abandonados, destruidos, incendiados o hundidos por su propio peso. El tanque más temido del Reich no fue derrotado únicamente por el fuego enemigo, sino por la incompatibilidad entre su ambición técnica y la realidad industrial de un país en ruinas. Tras el silencio que siguió a la capitulación, algunos ejemplares fueron llevados a campos de pruebas, otros a museos, otros fundidos sin ceremonia. Pero la imagen que quedó grabada en la historia fue la misma que contemplaron los soldados soviéticos en aquella granja polaca. Un gigante perfecto en apariencia, abandonado sin haber disparado su primer proyectil.